Para nadie es un secreto que Messi y Mbappé son unos monstruos. Ambos llevan 8 goles anotados en este vigente Mundial 2026, lo cual es una cifra de terror. Sin embargo, aún por más sorprendente que parezca, existe un futbolista que supera dichos números en 5 cifras, y mantiene un récord que ha permanecido inalcanzable en el fútbol por más de 64 años, y que parece que permanecerá así por un muy buen largo tiempo. Su nombre, François Fontaine, y hoy te contaremos su trayectoria y su camino para conseguir dicho hito. Todo comenzó el 18 de agosto de 1933, cuando nació en Marrakech, una ciudad que en aquel entonces pertenecía al protectorado francés de Marruecos. Su padre, François Fontaine, era un funcionario francés, mientras que su madre, Aimée Sánchez, era de origen español. Sin embargo, en ese momento nadie podía imaginar que aquel niño terminaría convirtiéndose en una leyenda del fútbol mundial. Como muchos otros niños de su barrio, pasaba horas jugando con una pelota en las calles de Marrakech. Pero, a diferencia de la mayoría, había algo que lo hacía especial. Tenía un instinto goleador fuera de lo común. No importaba si era un partido entre amigos o un encuentro improvisado, siempre encontraba la manera de marcar. Con el paso de los años, ese talento comenzó a hacerse cada vez más evidente. Fue entonces cuando ingresó al USM Casablanca, donde empezó a recibir una formación mucho más seria. Allí dejó de ser simplemente un niño apasionado por el fútbol y empezó a construir el camino que lo llevaría al profesionalismo. Y ese momento no tardó en llegar. En 1953, con apenas 19 años, el OGC Nice decidió apostar por él. Era la primera vez que salía de Marruecos para jugar en el fútbol profesional francés y, aunque el desafío era enorme, Fontaine respondió de la mejor manera posible. Desde sus primeros partidos dejó claro que tenía un don especial para marcar goles. Partido tras partido seguía anotando, hasta convertirse en uno de los delanteros más peligrosos del campeonato francés. Como era de esperarse, sus actuaciones no pasaron desapercibidas. Ese mismo año recibió la llamada que todo futbolista sueña recibir, la convocatoria a la selección francesa. Y, lejos de sentir la presión del debut, respondió de manera espectacular. En su primer partido con Francia anotó 3 goles, un hat-trick que dejó claro que estaba destinado a grandes cosas. En 1956 fichó por el Stade de Reims, uno de los clubes más importantes de Europa. Allí alcanzó el mejor nivel de toda su carrera, y 2 años más tarde, recibió la oportunidad de disputar el Mundial de Suecia de 1958. Lo curioso es que, antes del torneo, casi nadie hablaba de él como la gran figura de Francia. Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Francia llegaba con buenas expectativas. Aún así, muy pocos imaginaban que el protagonista del torneo sería Just Fontaine. Y entonces llegó el primer partido. Francia se enfrentó a Paraguay. Para muchos era solo el inicio del campeonato, para Fontaine, era la oportunidad de demostrar de qué estaba hecho. ¿El resultado? 3 goles. De un momento a otro, el delantero del que casi nadie hablaba empezó a aparecer en los titulares de los periódicos. Pero lo más sorprendente es que aquello apenas era el comienzo. En el siguiente encuentro, frente a Yugoslavia, volvió a demostrar que lo del debut no había sido casualidad. Marcó 2 goles más y ya sumaba 5 en apenas 2 partidos. Después llegó Escocia. Y, una vez más, Fontaine encontró el camino al gol. Con 6 tantos en la fase de grupos, Francia avanzó a los cuartos de final y el mundo entero comenzó a fijarse en aquel delantero que parecía vivir únicamente para marcar. En cuartos esperaba Irlanda del Norte. Lejos de sentir la presión, Fontaine volvió a responder con un doblete. Ahora ya llevaba 8 goles y estaba cada vez más cerca de hacer historia. Sin embargo, el siguiente obstáculo era probablemente el más difícil de todos. Brasil. Y, además, un joven llamado Pelé, que con solo 17 años empezaba a maravillar al planeta. Francia terminó perdiendo aquel partido por 5-2. Parecía el final del sueño. Pero incluso en la derrota, Fontaine volvió a marcar. Con ese gol llegó a 9 y todavía quedaba un partido por disputar.
el encuentro por el tercer puesto frente a Alemania Occidental. Aquella tarde firmó una actuación simplemente extraordinaria. Anotó 1, 2, 3 y 4 goles. Cuando el árbitro señaló el final del encuentro, el marcador reflejaba una goleada de Francia por 6-3, mientras que Just Fontaine acababa de alcanzar una cifra que parecía sacada de una película. 13 goles en un solo mundial. Nadie podía creerlo. Lo más increíble era que solo había necesitado 6 partidos para lograrlo. Con aquella actuación terminó como máximo goleador del torneo y se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las mayores estrellas del fútbol mundial. Después del mundial continuó brillando con el Stade de Reims. Los goles seguían llegando y todo indicaba que todavía tenía muchos años por delante para aumentar su leyenda. Pero el destino tenía otros planes. Poco a poco comenzaron los problemas físicos. Primero fueron molestias. Luego lesiones más serias. Y, finalmente, el dolor se volvió constante. Intentó regresar varias veces. Se negó a rendirse. Quería seguir haciendo lo que más amaba. Sin embargo, su cuerpo ya no respondía. Así fue como, en 1962, con apenas 28 años de edad, tomó una decisión que nadie esperaba. Anunció su retiro del fútbol profesional. Una carrera que prometía durar muchos años terminó demasiado pronto. A pesar de ello, Fontaine nunca se alejó del deporte. Con el paso del tiempo se convirtió en entrenador, dirigió durante un breve periodo a la selección francesa y trabajó para impulsar el crecimiento del fútbol. Durante décadas fue invitado a mundiales, ceremonias y homenajes, donde siempre era presentado como el hombre del récord imposible. Y es que pasaban los años. Llegaban nuevas generaciones. Aparecían goleadores extraordinarios como Gerd Müller, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Sin embargo, uno tras otro se quedaron cortos. Nadie consiguió superar los 13 goles que Just Fontaine marcó en Suecia 1958. Finalmente, el 1 de marzo de 2023, Just Fontaine falleció a los 89 años. Pero su legado sigue más vivo que nunca.